Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doy la bienvenida a 8:45 al general Luis Altamirano, excomandante del Ejército Nacional. General, gracias por acompañarnos. Buenos días. Quiero empezar preguntándole, ayer la ministra del Interior decía, 5 días seguidos no hay muertes violentas en Manta. Esto obedece al plan dispuesto por el presidente de cambiar la sede temporalmente del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y la Comandancia de Policía Nacional. ¿Es esto lo que se consigue cambiando la sede o es la determinación de que los militares y la Policía Nacional estén en las calles decididamente cubriendo todas estas zonas? Milton, buenos días. De igual forma, un saludo para Verónica, un saludo cordial a toda la audiencia. Mire, no se puede tener mediciones a través de estos indicadores de pocos días para sacar conclusiones apresuradas. El fenómeno del crimen organizado y las diferentes organizaciones que están articuladas están vinculados, por un lado, con lo que es el tráfico internacional de estupefacientes. De hecho, aquí el efecto globo no existe. Lo que hay es un proceso de contracción hacia reductos criminales que se conocen como hábitats criminales, porque están ligados a estas rutas internas, a los sitios de acopio, sitios de despacho, ya sea para contaminación de containers y lógicamente para despachos a través de estas lanchas rápidas o embarcaciones pesqueras como transportes intermedios. Entonces, esto es lo que hay que entender. Ahora, lo que sí se tiene en el efecto globo es el delito predatorio de facciones, de alianzas. No se tratan de estructuras jerárquicas de las cuales podemos nosotros hacer una comparación como de lo que fue el cartel de Cali o el cartel de Medellín. Este es un fenómeno totalmente diferente. Ahí sí podemos hablar de una migración en términos de delitos extorsivos, en términos de secuestros, de sistemas de vacunas, etcétera, etcétera. Ahora, la presencia de la sede no es que tiene un impacto sobre la actividad criminal. Aquí puede haber dos aspectos. El uno, el que conocemos, obviamente, es un mensaje político que genera una percepción de que algo se está haciendo. Y el otro, el que no conocemos. Si la presencia del comando conjunto es para cambiar el sistema de conducción, hacer una conducción táctica, conducción directa sobre órganos de maniobra subordinados a un comando operacional, mucha gente no me va a entender, no voy a entrar en detalles, sí puede haber estas modificaciones de hacer una conducción directa sobre esos órganos y una regulación corta que se dice, es decir, para que puedan cumplir ciertas tareas específicas bajo disposición del comando conjunto. Yo no vería eso tan bueno si se da porque el problema no está centrado en una provincia. Este es un problema nacional. Hay necesidad sí de articular esta complementariedad de las Fuerzas Armadas en lo que corresponda. Entonces, eso es importante. Actividad nacional que se focaliza a veces en diferentes zonas. Hoy está focalizado en Manta, también estaba focalizado en Durán, y es decir, va cambiando de zona focal, digámoslo así. Ahora, sobre lo primero, general, lo político, el mensaje político de que algo se está haciendo. Digamos que algo se ha hecho, algo se ha venido haciendo, de que la cosa desde enero para acá algo mejoró, de que en los 2 meses anteriores volvió a subir la sensación de que la criminalidad ha repuntado, pero lo que se ha hecho es lo correcto, primero le pregunto, y lo que se ha hecho es suficiente. Mire, la declaratoria de conflicto armado interno me parece a mí un punto de quiebre muy importante. Me parece que fue la decisión correcta en el marco de las herramientas jurídicas que tenemos. Veníamos de 3 hechos en secuencia. El último fue la toma del canal de ese televisión, el secuestro que hubo de 167 servidores del Cuerpo de Vigilancia Penitenciario, Policía Nacional y otros servidores, y el asunto de la fuga de Fito. Hubieron 3 hechos en secuencia que pusieron en tela de duda justamente los ofrecimientos que se habían dado en campaña. Ahora, esta persistencia del conflicto armado interno, que si no viene acompañada de otras líneas de acción que son urgentes comenzar a ser tratadas, cuyos impactos pueden ser de mediano y largo plazo, porque alguien puede decir, bueno, es que estas cosas son para 10 años. No, hay cosas que pueden tener efectos de 6 meses, 2 años, 3 años. El problema, Milton, es que uno no se gradúa de bachiller entrando al último año. Uno se gradúa porque, bueno, yo recuerdo que entré a primer grado.
ahora es primero de básica, pero para haber llegado a ser bachiller pasé por un proceso. Tenemos que cambiar la arquitectura de seguridad del país. No podemos seguir haciendo más de lo mismo y pensar que vamos a obtener resultados diferentes simplemente porque vamos a hacer con mayor voluntad, porque ahora hay otras personas. Esto es como un cirujano. Si yo tengo herramientas que están contaminadas, por más buen cirujano, sigo contaminando y sigo aquejando a ese paciente. Si yo tengo unas herramientas para operar a alguien, la cirugía ha demostrado que las primeras herramientas fueron insuficientes, se crearon otras herramientas. Lo que yo abordo en la obra de La Paz a la Guerra, que está en signo de interrogación porque no hubo tal paz, en los términos que nosotros pensamos, es un mito esto de la Isla de Paz, por las fuertes vinculaciones que ya teníamos desde los 80, especialmente en los 90, con los grupos delictivos colombianos y con lo que fueron las guerrillas y posteriormente que se transformaron en agrupaciones delictivas y terroristas. Ya teníamos estas vinculaciones, pero en la guerra que estamos es más complejo que el término. Si pensamos que esto se va a enfrentar exclusivamente violencia con violencia, bueno, preparémonos para 30 años. Entonces, hay que pensar en otras medidas, unas que son estructural de las instituciones y otras que son estructural en otras líneas de acción que yo planteo en el capítulo final del libro porque hago un recuento desde los años 80, inclusive con algunos antecedentes de esta fecha, pero planteo el qué hacer en términos de nudos críticos que tienen que ser resueltos. Son las 8:51, estamos hablando con el general Luis Altamirano, ex comandante del Ejército. General, respecto a esto que está pasando en Manta y todas las operaciones que está realizando el gobierno, se mencionó en esta rueda de prensa que se capturaron el 50% de los objetivos de alto valor y que todas estas acciones han afectado a los grupos terroristas como los águilas, lagartos, choneros y los lobos. La pregunta es, ¿afectarles en qué medida y si esto va a ser sostenible en el tiempo? Porque, bueno, quizás se van de Manta y después vuelve la inseguridad, vuelve el caos. Mire, los picos de violencia que se pueden dar en una región y no producirse en otra, se puede deber a varios factores. No necesariamente porque hay una migración, entendamos. No es lo mismo cuando hablamos de el tráfico internacional de estupefacientes que cuando hablamos del microtráfico. La mayor violencia que se produce en el país está dado por el microtráfico, que es el enfrentamiento de facciones por el dominio territorial, en donde pueden llegar inclusive acuerdos para disminuir esos niveles de violencia, de los cuales no conocemos. No digo acuerdos del gobierno, Claro, puede dar entre acuerdos ellos. entre ellos. No se olvide que hay liderazgos cambiantes. Justamente en la obra que he desarrollado demuestro cómo estos liderazgos fueron cambiando, porque no quiero ir a explicar esto, pero si alguien magistral que enlazó toda esta cadena fue JL. O sea, los choneros conducen a todos. Uno ve la historia del crimen organizado en un momento determinado, enlaza el pasado, enlaza el presente que vivimos y seguramente seguirá enlazando hacia el futuro. En su libro, y si bien usted dice, es un cuestionamiento de la paz a la guerra. Y también empieza cuestionándose sobre si realmente fuimos una isla de paz. También habla de la complejidad que significa el crimen organizado, a diferencia del resto de la actividad ilícita en el mundo. Cómo a lo largo de 40 años se fue involucrando, tejiendo o metiéndose dentro del tejido del país, de la sociedad, el crimen organizado. O sea, ¿Cómo empieza esto? O sea, mire, por un lado hay una ausencia de políticas públicas en el manejo delictivo en el país. Teníamos una focalización muy centrada en términos de la política de seguridad nacional hacia el conflicto limítrofe. Prácticamente yo hago un análisis inclusive de los aspectos de las constituciones y la ley de seguridad nacional, en donde en una parte se menciona el asunto de crimen. Y algo que es bastante interesante es que inclusive en la ley de seguridad nacional de 1979, el comandante general de policía no era parte ni siquiera del Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, no había, y en el texto usted puede encontrar que la Policía Nacional aparece exclusivamente como una fuerza auxiliar de Fuerzas Armadas para la defensa territorial y de igual forma para los asuntos de calamidades y gestión de riesgos que se manejaba bajo el concepto de la defensa civil. Es decir, por un lado, no había ni siquiera el marco normativo. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos lo que es el Consejo Nacional de Estupefacientes prácticamente 10 años después de lo que estaba pasando en Colombia.
Es decir, ni siquiera nuestras instituciones estuvieron preparadas. La UAFE se crea en el 2005, cuando ya tuvimos un proceso compulsivo de dolarización con escasos controles y que inicia esta actividad sin una experiencia ninguna. Es decir, y lo que estamos sembrando ahora, digamos, cosechando ahora es lo que sembramos en el pasado. Hay muchas cosas que me llamaron la atención en la investigación que pude realizar, porque mire, lo que vimos recién, este cambio continuo, por ejemplo, de directores en el sistema carcelario. Bueno, no es nuevo. Antes del 2000, los 6 últimos años, antes de llegar al 2000, tuvimos 20 directores de la Dirección Nacional de Rehabilitación. Ni una tienda de barrio usted puede manejar de esa forma, porque estamos hablando a raíz de 3 directores al año. ¿Qué tipo de gestión puede haber? ¿Qué tipo de mirada de largo plazo puede existir? Entonces, ¿cómo se debe cambiar la estructura de seguridad, la visión para que esto mejore? Porque no es decreto de estado de excepción. Ahora se hicieron unas reformas que lo único que hacen es, de alguna manera, enmarcar lo que se venía haciendo antes con estados de excepción. El rol de las Fuerzas Armadas, es decir, lo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo, 40 años. Aumenta el nivel de conflictividad, militares a las calles de ayudar a la policía. Baja, se vuelven a sus cuarteles. Sube y es más de lo mismo. Como usted bien dijo, sí, haciendo lo mismo no se puede cambiar. Sí, Milton, tengamos cuidado que frente a la coyuntura estemos tomando decisiones que sigan profundizando los problemas estructurales. Ya lo tuvimos. O sea, formación de policías flash. Agudiza los problemas estructurales en el corto plazo. Formación de 1.360 guías penitenciarios en un sistema que tiene que haber jerarquías, no de naturaleza militar. De repente el 50% de los guías eran nuevos, generó nuevos problemas. Desde alcoholismo, violencia intrafamiliar, a problemas de corrupción. Y lo peor de todo es que cuando estas personas ingresan a trabajar, tenían un uniforme, Milton. Es decir, a ir a lavar a la casa para después ponerse y no tenían ni siquiera material elemental defensivo. O sea, cosas de esas. Entonces, no podemos seguir haciendo lo mismo. Cambios estructurales. Abordo en parte en mi libro, he abordado en seminarios de opinión, pero no podemos seguir pensando de que la autodepuración va a dar resultado por sí solo. Ahora, porque son promesas. Pero ¿cuánta importancia le han dado los gobiernos a este tema? Porque recuerdo, por ejemplo, el gobierno de Córdoba, a cargo del Ministerio de Defensa puso poetas, políticos, etcétera. Es decir, muchos sentían que no le daba la importancia suficiente. Este gobierno pone a un experto en artes marciales, en temas, no es militar, a eso me refiero, que no es militar. Otros gobiernos han puesto militares con carreras importantes, pero tampoco parece que funcione. Bien. O funciona bien un rato y luego no funciona. Aquí se necesitan 3 elementos para generar un cambio. Por un lado, conocimiento. Entonces, si usted va a aprender, claro, va a ser difícil que aprenda un largo recorrido en el área de seguridad, independientemente cuál haya sido, digamos, su orientación. Por otro lado, se necesita innovación. Usted puede tener personas que lo que hacen es repetir paradigmas. Y eso, discúlpeme, eso va a encontrar en el 90% de las instituciones, o sea, personas que son... Porque es así el mundo, o sea, no podemos tener lleno de innovadores. Entonces, una condición es ser una persona innovadora. Y un tercer elemento es tener la voluntad política, porque a lo que me preguntaba antes, es fácil caer en las lógicas institucionales. Es fácil caer y acomodarse en lo que existe. Y mire, yo le puedo dar algunos ejemplos, sé que la entrevista es muy corta, pero un caso puntual. ¿Por qué no se trabaja en el Ecuador? Lo mencioné hace 2 años, Milton. La necesidad de crear una policía de investigaciones independiente de la Policía Nacional. Alguien va a decir, bueno, es que eso cuesta dinero. Pues costó dinero meter 10.000 policías. Y va a costar dinero meter 3.000 policías más. Entonces, pensemos lo que hizo Colombia en un momento determinado. Pensemos lo que hizo Chile. Cuando usted ve en Chile que la Policía de Investigaciones es un cuerpo civil. Mire, no solo es el hecho de eliminar la influencia de la jerarquía en un proceso de investigación, como el que ya vimos, en el caso de León de Troya, por ejemplo, y de los casos que sabemos, porque hay un fenómeno que se llama jerarquía paralela, que se estudia en sociología militar, que no se estudia una sociología policial, porque lastimosamente tenemos una policía militarizada. Eso sí merece un proyecto de cambio a 10 años. Es una política de Estado. No puede ser una policía militarizada.
El tiempo es corto, pero en un seminario yo explico cuáles son las implicaciones que tiene el hecho de una policía militarizada, que no existe en Europa. La militarización no es el grado, la militarización es la cultura, es el hecho de no poder disentir, de discutir, que eso existe en lo militar porque la fuerza militar tiene que enfrentar situaciones en donde no hay espacio a la discusión. No me puedo poner a discutir en una decisión que involucre inclusive la responsabilidad de la vida de las personas, pero que hay una misión por delante que cumplir. Es otra lógica la que funciona. La policía se forma en un liderazgo para conducir actividades ligadas a la sociedad. El liderazgo militar está para conducir unidades frente a un transgresor que no es el transgresor a la ley, sino es el enemigo. Son conductas diferentes. Hay que entender que la actuación militar ahora es importante, pero no pensemos de que la solución del país es tener militares 10 años en las calles, 10 años en las cárceles, porque si no vamos a repetir la historia de México. En el 2006, Felipe Calderón dijo, muy bien, 7,000 policías a Michoacán. Ahí siguen. ¿Por qué? Porque no se toman medidas de carácter estructural. Las resistencias institucionales son fuertes. Entonces, veamos, no traigamos modelos de otros lados, no copiemos. Modelos enlatados no funcionan. Veamos nuestra realidad. Entonces, hay que trabajar en estos cambios. Una agencia nacional de confianza. Es que otra institución, no, es que puede ser un departamento del CIES, que puede funcionar como elemento disuasivo a los sistemas de control y hacia asuntos internos, inspectorías en las Fuerzas Armadas, y también que pueden aplicar a cualquier servidor público de manera preventiva u orientado por la existencia de indicios. Esto hace que una persona que esté al mando de asuntos internos, cuando le dicen, mire, usted no descubrió a esta persona, dice, bueno, usted no está cumpliendo su misión. La tasa, Milton, es 0,89 policías al día que se vinculan con actividades, que se descubren que estaban vinculados con actividades criminales o actividades de crimen organizado. 0,89. Usted dice, ¿es mucho o es poco? Basta que usted tenga un 0,5% de policías que se vinculan a estas actividades, vulnera toda la acción y el esfuerzo de los buenos policías. También existen los casos en Fuerza Armada, mucho menor por su contacto con la sociedad. Entonces, crear una agencia de esta naturaleza se va a constituir en un elemento disuasivo a los sistemas de control. Ahí tenemos medidas que posiblemente hay resistencia institucional. ¿Quién me va a controlar a mí? Usted ahí responde a un dilema que existe en la democracia, que es ¿quién controla a los controladores? Hay un principio que se llama redundancia frente al crimen organizado y otro principio que es el de compartimentación. Usted no pone todos los huevos en una canasta. Y aquí en el país pensamos que fuerza pública es Fuerzas Armadas, es Policía Nacional, y no somos capaces de hacer un rediseño de la estructura de seguridad del país, inclusive incorporando a otras estructuras, dotándoles de recursos, como el Cuerpo de Vigilancia Aduanero, que prácticamente le digo por experiencia, cuando fui comandante de división, les atacaban los mismos, los contrabandistas, teníamos que ir en auxilio, terminaban quemando los vehículos. ¿Cómo es que un Cuerpo de Vigilancia Aduanero no puede andar armado? O sea, cambiemos la mentalidad. Temas importantes. Le quiero agradecer, se nos acabó el tiempo, son las 9:03. General Luis Altamirano, ex comandante del Ejército, que ha presentado este libro que se pregunta de la paz a la guerra y se cuestiona si es que fuimos alguna vez isla de paz.